Saulo allí fue bautizado. Después de esperar 3 días. Ahora, hermano, si alguien es salvo y quiere esperar, yo no tengo problema, pero que sea ciego y en ayunas por todo el tiempo. Dudo que alguien así va a pasar meses. Pablo esperó 3 días en ayunas y ciego para ser bautizado. Si uno quiere esperar ser bautizado, yo no tengo problema. Se le puede poner sobre sus ojos alguna cinta escarcha para que no pueda abrir los ojos, o podemos meter el dedo en cada ojo. Y él puede esperar hasta que tenga hambre, ¿ok? Pero de esperar más ya no es bíblico. La Biblia nos manda de ser bautizado inmediatamente después de ser salvo. Como dije, Pablo era el único que esperó, y él esperó 3 días ciego y en ayunas. Si tú quieres esperar, adelante, porque la Biblia nos dice que así únicamente alguien fue salvo que esperó, que no era inmediatamente. ¿Recuerdan el etíope en el camino a Damasco? Al instante, cuando creyó, él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el eunuco dijo, Felipe dijo: si bien crees, puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le bautizó. Ahora, Saulo, al ser bautizado, fue llamado ya en el camino a Damasco para ser el 12º apóstol por Jesucristo personalmente. No era como Matías, como hemos dicho. Y la primera cosa que hizo era querer predicar el evangelio. Después de ser bautizado, dice el Señor, en versículos 19 a 22, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Por supuesto, pasó 3 días sin comer. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos ya aquí los comienzos del ministerio apostólico de Saulo. ¿Dónde se iba Saulo después? Después a un llamado a Pablo. Entraba primeramente en la sinagoga y comenzaba con judíos. Hay varias razones por esto. Déjame decirles rápidamente algunas de las razones. Primera razón: empezó con gente que ya sabían quién es Dios.
Porque cuando él empezó con gente que eran gentiles en Atenas, nombra los 3 o 4 que fueron salvos nomás. Él tenía que empezar con Génesis 1 con los gentiles, gente con quien más trabajamos nosotros. Tenía que enseñarles que Jesucristo es el creador de todas las cosas antes de hablar de lo que él hizo para salvar al hombre. La segunda razón por qué empezó en la sinagoga, ya hablaba bien el idioma de ellos y conocía bien el Antiguo Testamento como fundamento de cómo hablarles del Evangelio. Hermanos, los primeros con quien debemos hablar son los que hablan nuestro propio idioma y a quien nosotros entendemos su cultura. Es mucho más fácil empezar así. Después de tiempo, si quieren, adelantar y hablar, por ejemplo, con gente de otro país, con otra cultura y otro idioma, adelante, pero empezamos con los que hablan el mismo idioma que nosotros, tienen la misma cultura y el mismo conocimiento de quién es Dios para poder adelantar de este punto. Cuando yo hablo con un católico es muy distinto que hablar con un judío. Yo supongo que el judío que ha sido religioso y va a la sinagoga ya conoce su Antiguo Testamento y no tengo necesidad de enseñarle quién es Abraham, quién es Dios, de la Trinidad, de la creación. Yo sé que él cree, pero si estoy comenzando con un judío o un gentil, el judío que es apóstata, que nunca ha creído en Dios, ya es otro punto de que empezar. ¿Okay? ¿Me entienden? Hay que empezar convenciéndole de que Dios creó todas las cosas, como Pablo hizo en Atenas. Pablo empezó siempre cuando pudo en la sinagoga. Y aún como vamos a ver en el futuro en Hechos, él pasaba por ciudades que no tenían sinagoga para ir a otra ciudad. Cuando el Señor le dijo, te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Leemos en versículos 23 a 24 que allí en Damasco comenzó. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Están en todas partes buscando matarle. ¿Cuántas veces ya trataron de hacer esto? Primeramente, casi inmediatamente después de ser salvo. Yo recuerdo en Paraguay tener que decir a la gente, mire hermanos, primera cosa que hay que saber, después de ser bautizado, el diablo no te va a dejar en paz. Recuerda que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Inmediatamente después de ser bautizado, el diablo te va a tirar todo lo que él puede.
Y si es persecución, bien, es persecución. Yo recuerdo en Paraguay ir con un hermano que me dijo, pastor, mi señora ahora me quiere dejar. Ella quiere ir a vivir con otro hombre. Y yo le dije, ¿y por qué? Y porque ella dice, porque ahora soy bautista. Y entonces fui con él para hablar con su señora. Y la señora me dijo, mi marido es un mujeriego, es un malo, me pega, viene borracho a la casa y pega a los hijos, me maltrata, no me da para comer, da su dinero a otras mujeres. Y yo le dije, ¿todavía? ¿O estamos hablando de antes? Y ella dijo, no, de antes, pero ahora es peor, es bautista. Sí, hermanos. Ella admitió que él no hacía más nada de lo que hacía antes y ella aguantaba todo esto, pero ahora que es bautista no aguanta, porque es bautista. Los judíos le perseguían a Pablo, todo su ministerio como apóstol. Y Saulo escapó de Damasco, versículos 25 a 28, y fue a Jerusalén. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cuánto me hubiera gustado ver qué tamaño era la canasta y qué flaquito era Pablo para entrar en la canasta, todo doblado a lo mejor, hasta llegar a la tierra? Porque hay guardia en las puertas que le buscan matar. Me hace pensar en Jericó y en Rahab, que su casa en el muro fue preservada, pero todas las otras casas fueron destruidas. ¿Ok? Y los que estaban en su casa sobrevivieron no solo el terremoto, sino también la invasión de los judíos. Pablo ahora bajado en una canasta de sobre el muro, escapa y va, dice versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Y por supuesto, ¿quién no? Él estaba matando a creyentes hacía pocos días, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, hasta que descubrieron quién era. Pero primero, ¿qué clase de hombre era? Un hombre que decía, yo sigo al Señor, no importa si nadie me cree ni nada. No importa. Yo voy a ir adelante con mi Señor. Y él iba adelante con el Señor. Él ya no quería saber nada. Si los discípulos no le aceptaban, no importa. Él está en Jerusalén, todavía es creyente. No cambió nunca lo que él ya era. Estaba seguro de su salvación.
había creído en Cristo como hemos visto. Y ahora Él está allí y los otros creyentes no le aceptan. Tiene que venir alguien como Bernabé para decir, yo sé lo que Él hizo en Damasco. Allí los creyentes en Jerusalén le aceptan. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, los griegos, ¿quién es un griego? En Jerusalén o en cualquier parte. En el libro de Hechos son los judíos de la dispersión. Le decimos judíos helenistas. Los helenistas que habían levantado contra Esteban, ahora se levantan en contra de Saulo. Aún Lucas menciona la sinagoga de ellos en Jerusalén, que eran los judíos que eran de Cirene, ciudad de Lucas. Lucas mismo era miembro de esa sinagoga. Así que él nota que no eran los hebreos ni los sacerdotes ahora que le quieren matar a Pablo, son los griegos, los judíos helenistas, como vemos en capítulo 6, cuando dice que se levantó en la iglesia que era totalmente judía. Hasta ese momento, un escándalo de los griegos contra los hebreos, de que se desatendía a las viudas griegas. Estos eran los helenistas, judíos de la dispersión. Ahora, como Saulo tenía que escaparse de Damasco, él ahora tiene que escaparse de Jerusalén. Versículos 30 a 31. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y le acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora los hermanos ahora le ayudan y él escapa de Jerusalén. Va primero a Cesarea. ¿Quién está en Cesarea? No todos a la vez. No todavía. Él va a llegar allí. Felipe fue y habló con el eunuco, le bautizó, inmediatamente comenzó a subir por todas las ciudades, Jope, Lida, etc., hasta llegar a Cesarea, donde él se quedó aún en el capítulo 20, 21, cuando por fin Pablo llega a Cesarea otra vez. Felipe, el evangelista, todavía está viviendo en Cesarea. Sube en un barco y va a Tarso, su lugar de nacimiento. Hermanos, los principios del ministerio de Pablo era una indicación de cómo habría de ser todo su ministerio. Él habría de sufrir muchísimo allá para dar el evangelio de Jesucristo a un mundo
desesperadamente perdido en sus pecados. Debemos darnos cuenta. Cuando alguien quiere seguir al Señor, espero que quiere seguir al Señor, primero, pero segundo, que sepa que es para servir. Cuando uno ya sigue al Señor en el bautismo, es para servir al Señor. Pablo inmediatamente comenzó a servir. Y por allí sufrió terriblemente por su deseo de servir al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias hoy que tú nos has dado este pasaje de tu palabra, que habla del llamado del apóstol Pablo a ser apóstol. Y por allí menciona que como creyente, él también fue bautizado y sufrió por querer servirte a ti. Padre, que nunca sea que nosotros ya retrocedemos por no querer sufrir. Padre, que nos utilices en la plenitud, que nuestro deseo sea de servir con todo el corazón, hasta que tu Hijo venga para arrebatarnos de este mundo. Porque pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermano.